Lo otro que quería pues comentarles es que para la próxima semana, que es el examen final, vamos a trabajarlo a través de un cuestionario en el PLAT. ¿Qué vamos a preguntar en el cuestionario en el PLAT? Eh, en el último tema que yo les cargué, les dejé un artículo que tiene 13 hojas que habla de todas esas normas para para la regulación de los armónicos en Colombia. Y están las diapositivas de lo último que hablamos de teoría en clase. Entonces es saber qué es un problema de calidad de energía, eh, qué es un armónico, qué es una interarmónica, eh, si son de secuencia positiva, secuencia negativa o secuencia cero, eso está ahí. Y cositas muy básicas. Entonces, en base a eso, pues voy a sacar un cuestionario que lo aplicaríamos el jueves de la próxima semana, que es el día que está programado el examen final. Entonces, tengo el mouse dañado, entonces vamos a ver acá cómo nos vamos acomodando para que podamos ver todo. Esto sería pues un equivalente de un sistema eléctrico, de una red eléctrica. Realmente podemos usar cualquiera. Si googleamos, vamos a encontrar hasta circuitos de computadores, pero vamos a tomar este como una representación del sistema eléctrico. Este era el monofásico que estábamos hablando. Teníamos un elemento de una fuente monofásica de 120 voltaje RMS. Teníamos acá estos diodos, los cuatro iguales, por las características que ustedes ven. ¿Sí las alcanzan a ver bien en sus pantallas? Muchachos, Sí, señora. ok. Con las características que estamos viendo ahí, eh, los cuatro diodos son iguales. Ustedes pueden buscarse otras características de valores. El caso es que los cuatro sean iguales. Este sistema RL me representa la carga. En una red eléctrica, ¿quién es la carga del sistema? La carga somos todos los usuarios conectados, sean industriales, sean comerciales, sean residenciales. Entonces, esta representación de la carga RL hace referencia a los usuarios que estarían conectados a nuestro sistema. Esta fuente controlada de corriente va a ser nuestro filtro. Vamos a colocar un filtro activo, que lo que va a hacer el filtro activo es limpiarme la salida, permitirme que mis gráficas de corriente estén libres de esa contaminación armónica. Contaminación armónica que es causada ¿por qué? Por los elementos que están conectados al sistema. Entonces, por eso es necesario colocar pues el filtro. También habíamos hablado la última clase que yo podía manejar un filtro desde la teoría, ¿cierto? Desde una teoría básica que es el análisis de Fourier, que era usando los bloques de armónicos del análisis de Fourier, determinábamos la magnitud de cada armónico y su ángulo de desfase. En base pues a esa magnitud de los armónicos y sus ángulos de desfase, eh, trabajábamos un filtro sumando todas las ondas senoidales que correspondían a cada uno de los armónicos que teníamos. ¿Qué debemos saber cuando estamos analizando redes eléctricas? Eh, Vamos a revisar siempre la simetría que tiene nuestra onda. Si tengo pues la simetría par, entonces hay unos coeficientes eh, eh,
del orden B sub K, que se van a hacer cero. Si tengo la simetría impar, los coeficientes del orden A sub K se van a ser iguales a cero. Si mi simetría es impar, entonces todos los armónicos pares van a tender a cero. Si mi simetría es par, mis armónicos impares son los que van a tender a cero. Eso siempre se cumple y lo podemos demostrar aplicando acá los bloques de Simulink. Entonces, para que nos vayamos haciendo una idea, me disculpan un poco si lo paso rápido, ustedes me dicen y yo paro cuando tenga que parar para que ustedes tomen captura de la pantalla o tomen nota de los elementos que estamos haciendo. Voy a quitar en este momento voy a colocar eh, la fuente de corriente controlada en cero, solo para indicar que voy a correr el sistema sin ningún tipo de filtro. Vamos a encontrar acá una distorsión armónica total del 32% y vamos a revisar las magnitudes. Entonces, en este caso, podemos observar por los valores de respuesta que nos está dando que nuestro sistema tiene una simetría impar, por lo tanto, sus armónicos pares, o sea, este es el armónico de magnitud 2, él va a tender a cero, pero sus armónicos impares sí tienen un valor en magnitud, ¿cierto? Estos valores, estas magnitudes de los armónicos son muy grandes. Si ustedes recuerdan cuando hacíamos análisis de Fourier en señales y sistemas, y encontramos las magnitudes de los armónicos, o sea, esos coeficientes, pues nos daban del orden del 0 punto algo. Cuando ya es mayor de 1 o es cercano al 1, pues yo ya estoy viendo una contaminación armónica importante que yo debería corregir. Entonces, este bloquecito que está acá se llama el bloque Fourier. Solo me pide datos de entrada, la frecuencia fundamental, que para el caso del sistema colombiano es 60, y el número del armónico que quiero calcular. Entonces, si es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Y para recordar lo que habíamos hecho la semana pasada, estoy repitiendo porque había tenido muy poquitos estudiantes en la clase, entonces vamos a repetir que quede nuevamente grabado. Ese sería un filtro teórico de Fourier, por llamarlo así. ¿Cierto? ¿Qué es la lógica que nos decía la serie de Fourier? Me decía, si yo descompongo la señal en sus componentes armónicas, básicamente, si yo le resto a la señal cada una de sus componentes armónicas, pues voy a ir llegando a la forma fundamental. ¿De acuerdo? Eso dentro de lo que sería la teoría de lo que me dice Fourier. Pero ahí tendría yo que tener en cuenta que la serie es infinita, que para poder llegar a tener resultados concluyentes voy a tener que analizar muchísimos armónicos. Y si nos fuéramos a la realidad de la aplicación, me voy a encontrar con que yo no puedo hacer filtros para los primeros 100 armónicos. ¿Cierto? Tengo que pensar en un tipo de filtro diferente, que es un filtro activo, que me va a corregir, va a entrar a corregirme la distorsión armónica total. Entonces, volviendo acá al análisis de Fourier, lo que les dije, solo existen los armónicos impares. El 1 no lo tomo porque, como ustedes saben, es el fundamental. Y básicamente lo que yo quiero es restarle todas las componentes armónicas para que al final me quede la fundamental, que sería nuestra onda senoidal pura. Estos bloques de seno se encuentran como onda senoidal, como señal senoidal, y en la amplitud vamos a colocar la magnitud que nos da el armónico,
En la frecuencia vamos a pasar los 60 a radianes por segundo, los 60 Hz los convertimos a radianes por segundo, y en el ángulo de desfase vamos a marcar el ángulo de desfase que nos entregó el bloque de Fourier. Y las vamos a sumar todas. Entonces yo aquí tomé el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Utilizo este bloque que se encuentra como goto, que es como go to, como ir a, y basta con colocarle el nombre y ref es lo único que necesita. Entonces eres como una etiqueta que me está guardando la información acá de las sumas. Cuando yo vengo acá a mi red equivalente, voy a utilizar, mire que tiene la flechita para el otro lado. Entonces, el que voy a tomar, o sea, el go to, lo tomo para la salida, para que me guarde la salida, y voy a utilizar estas que se llaman from, que son para guardar las entradas, para poderlas ubicar en las entradas de algo. Y basta con colocarle el mismo nombre para que él me tome los valores de la otra etiqueta. Voy a poner el switch. Ah, bueno, antes de pasar el switch acá, vimos los valores, ay, caray, vimos los valores de los armónicos, ¿cierto? Pero no hemos visto acá las gráficas. Entonces me voy a bajar antes de aplicarle el filtro. Y vamos a mirar las corrientes de entrada y salida. Entonces acá, que estoy teniendo? Esta amarilla es mi onda de corriente y ella está distorsionada, ¿cierto? Entonces ahí yo ya sé que voy a tener que aplicar un filtro para corregirla. La azul es la de voltaje y ella está perfecta. Voy a cerrar, me voy a venir para mi sistema y voy a ubicar el filtro. Entonces ya me compiló y me corrió y me vengo acá y me voy a encontrar ahora con que el 3 que estaba en una magnitud de 6 ya está en 0.01559. El 5 bajo a una magnitud de 2.34. El 7 está bajito, el 9 está bajito, el 11 está bajito, ¿cierto? Entonces, cuando yo aplico esto, básicamente puedo decir, ahora, con el análisis de Fourier, vamos a mirar la distorsión armónica total. La distorsión armónica total se me baja de 32 a 14. Yo pudiera decir que ahora es solo el armónico 5 el que me está generando o el que me está aportando a esa distorsión armónica total. Pero entonces vuelvo y les repito, llevar la teoría a la práctica es un poco complejo y aquí poder decir que voy a sacar
la componente armónica y que le voy a inyectar una señal cenital a una red eléctrica normal, pues eso no es tan así, ¿cierto? Tengo que acompañarlo de unos elementos de electrónica de potencia y etcétera. Entonces, digamos que teóricamente eso es lo que pasa, eso es lo que va a hacer mi filtro. Pero vamos a revisar cómo sería utilizando un filtro activo real. El filtro activo estoy sin mouse, entonces me cuesta un poquito más de trabajo, pero lo tengo por acá. Ese sería pues el equivalente a mi filtro activo. Vamos a construirlo utilizando este bloque que se llama Power Max, que me va a permitir calcular la potencia activa y la potencia reactiva. Listo, como no voy a hacer nada con la reactiva, entonces en la salida, ah carajo, en la salida de mi reactiva voy a colocarle como un taponcito, pues. Voy a colocar este taponcito que se llama Terminator, porque no voy a utilizar la reactiva. ¿Qué me quiere decir esto? Que el Simulink, las herramientas del Power System también me permitirían colocar la compensación de reactiva. Pero como para el caso del ejercicio que estamos haciendo no nos interesa, simplemente le voy a colocar el Terminator para no dejar ningún terminal abierto. Voy a calcular la potencia, voltaje de entrada. Esta IA1 es la corriente después del filtro. IA, la corriente antes del filtro, que es la que quiero corregir. La potencia antes y después del filtro, fíjense que acá ya lo corrimos con Fourier y ella pues se tiene que mantener igual porque mis filtros o lo que yo le haga en el sistema solamente me va a corregir la distorsión y no tiene por qué afectarme esos parámetros de salida. Vamos a utilizar acá, calculamos la potencia con el voltaje de entrada, la corriente después del filtro. Esa potencia vamos a dividirla, entonces utilizamos el bloque producto. Acá en el número de entradas, pues yo le coloqué un por y un slash para el dividido, para que nos quede pues claro que vamos a hacer multiplicación y división. Es decir, vamos a hacer una, una fracción, pues. Entonces esta potencia la voy a dividir en el cuadrado del valor RMS del voltaje. Colocamos el voltaje, el bloquecito del RMS, lo elevamos pues al cuadrado. Y la salida la vamos a multiplicar por el valor de entrada.
Y aquí voy a tener una corriente que voy a llamar corriente activa, y lo que voy a hacer es tomar la corriente IA1, que es la que ubiqué después a la salida del filtro, le voy a restar esta I activa. Y a esa la voy a llamar IREF2, que sería la corriente de mi filtro. Entonces, básicamente, esta es la forma de yo montar mi filtro activo en Simulink. En las diapositivas ustedes ya encuentran las fórmulas que las vimos hace como 15 días del cálculo del filtro activo. ¿Listo? Entonces ahora voy a quitar esta constante de 0. Voy a mandar para acá. Ah, me faltó mostrarles la gráfica. Entonces antes de correr, vamos a ver la gráfica. Y lo que vamos a encontrar es una onda que ya trata de agarrar su valor senoidal, pero que aún presenta un rizado. ¿A qué se debe este rizado? A lo que nos dice la teoría de Fourier y el fenómeno de Gibbs. Entonces, en realidad lo que necesitaríamos teóricamente y a partir del análisis de Fourier para lograr una senoidal pura sería analizar más armónicos más allá del armónico 11, llegar por lo menos al 30, al 50 y restarles los más que se pueda a la señal de corriente para tratar de llevarla a su expresión senoidal, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos que en la práctica llevar eso hasta allá es complicado, nos quedamos en la realidad. Ahora, si yo lo corriera con un filtro activo, que es la que llamamos IREF2, yo utilizo los switch para no volver a hacer todo el circuito, pues para eso. Corremos y podemos venir acá a verificar. Si vemos el 5 que con Fourier me daba en una magnitud de 2, aquí ya está 0.003, el 7 también tienden a 0, todas las magnitudes de los armónicos, y miremos la distorsión armónica total, tiende a 0. ¿Ok? Entonces recordemos que existen unos parámetros eh, para ondas de corriente, no debe pasar pues el 5%, para ondas de voltaje el 3%, y es lo que debemos garantizar. Entonces ya verificamos acá las magnitudes que nos bajó. Y si vengo pues a dibujar, a ver cómo está mi señal de corriente, pues ya vemos que tiene una onda senoidal pura. Aquí me está dando un retardo, eh, pues verificando ese efecto del osciloscopio del Simulink. ¿Ok? No significa que me genere un tiempo muerto ese efecto del osciloscopio del Simulink, pero lo que podemos observar o identificar es una onda senoidal pura, o sea que logramos limpiar al 100%, como vimos en la magnitud de la distorsión armónica total, esa contaminación pues que había. Listo. Preguntas de esta partecita.
No, ingeniera. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando mi sistema no es monofásico, sino es trifásico? Es básicamente lo que se nos presenta en la red, ¿cierto? Entonces, para montar yo mi sistema trifásico en Simulink, básicamente lo que voy a cambiar es la fuente. Voy a conectarlas en delta o en estrella, como quiera. Y pues vamos a utilizar tres fuentes de 120 RMS. La frecuencia 60, este está en 0, 240 y 120. ¿Listo? Y todos son de 120 RMS y los vamos a conectar en delta o en estrella, como quiera. Los bloques que utilizamos, pues básicamente son los mismos, o sea, tenemos el mismo equivalente de red, pero como ahora son tres fases, entonces voy a colocar, son 6 diodos. Aquí yo ya le quité uno para mostrar que el sistema pues me daba equilibrado. Listo, entonces aquí está pues, los 6 diodos de las mismas características. Y mi carga RL simulando pues la carga de la carga que son los usuarios que están conectados al sistema. La línea que viene de la primera, la conecto a la primera línea de diodos, la línea que viene de esta fuente la conecto a la segunda y la línea que viene de la tercera fuente la conecto a la tercera. Estos bloquecitos acá pues son los medidores, estoy midiendo el voltaje, estoy midiendo la corriente después de filtro y mi filtro, mi fuente de corriente controlada que me está representando el filtro. ¿Ok? Lo mismo para cada uno de los casos. La dejé en 0. Vamos a ver cómo nos cambia pues esa distorsión armónica total. Vamos a montar esto para cada uno de ellos, o sea, vamos a montarlo para la entrada, ¿para qué? Para la fase R, la fase S y la fase T. Para pues verificar. Acabo de hacer una. Igual que en el anterior, estamos viendo son las entradas, por eso estoy corrigiendo acá. Listo. Y vamos a correrlo.
Y entonces vamos a encontrar acá, para la fase A, una distorsión armónica total de 30, 92, 30, 92 y 30, 91. Yo por aquí abajo, entre todas las gráficas que saqué, dejé una gráfica pues de las tres corrientes para que pudiéramos ver qué está pasando. Entonces ahí no vamos a encontrar ninguna onda senoidal, ¿cierto? Podemos incluso separarlas. Aquí estaría IA, ahí estaría IB y ahí estaría IC. ¿Listo? ¿Cómo debería darme? Debería darme tres ondas senoidales desfasadas entre sí, 120 grados. ¿Cómo lo corrijo acá en el software? Voy a montar un filtro activo para cada una de las fases. Entonces aquí voy a tener un sumador de 3. Tengo acá las potencias de las tres fases. La salida la voy a dividir en la suma del cuadrado de los tres voltajes RMS y la salida la voy a multiplicar respectivamente por el voltaje A, por el voltaje B o por el voltaje C. Y para tener el valor de la corriente de mi fuente controlada, lo mismo que hicimos en la anterior, corriente después del filtro menos la I activa que calculamos para cada una de las fases. Y ahí me da IREF, las que yo llamo IREF A, IREF B, IREF C. Entonces me devuelvo y voy a quitar este cero y voy a colocar esa corriente de filtro que acabo de determinar. Y le voy a dar correr
lo primero que hacemos es ir a verificar nuestra distorsión armónica total, cómo nos bajó. De 32 nos bajó a casi cero, ¿cierto? O sea que si fuéramos a mirar las gráficas para los tres casos, nos tendríamos que encontrar, mire, bajó y bajó. Para saber que estamos bien, nosotros nos tendrían que dar una onda senoidal, las tres ondas senoidales puras, desfasadas, 120 grados. ¿Listo? Aquí se alcanza a ver, pues este es el desfase inicial que les había dicho. Podemos quitar B y C. Vemos y A, agregamos y B, desfasada 120 y le agregamos y C, desfasada otros 120 grados. ¿Vale? ¿Listo? Y cada una de ellas pues está siendo pues perfectamente senoidal. Esto, les repito, son los arranques pues que nos da el Simulink del filtro, pero estamos obteniendo al final la onda senoidal. ¿Qué es la idea? Mañana vamos a continuar hablando de filtros activos, pero yo quisiera que ustedes montaran este circuito. Entonces, ustedes díganme dónde les paro para que ustedes tomen nota de los valores o cómo hacemos. Sebastián Carlos, ¿sí comprendimos lo que hablamos ahorita? Ah, bueno, me faltó decirles algo. Ustedes vieron que yo no tenía un diodo, ¿cierto? Es que si yo les quito el elemento, el sistema tiene que continuar perfectamente equilibrado por efecto del filtro activo que estoy colocando. Y a pesar de que le quité un diodo, le puedo quitar dos diodos, el sistema va a continuar perfectamente equilibrado por efecto del filtro. Entonces, eso es lo que quiero que lleguemos, que interpretemos. Mañana vamos a continuar hablando de filtros, pero quiero que montemos pues el circuito. Entonces, los escucho. Pues ingeniero, hasta el momento, pues no, solamente serían los valores de que irían en, Ok. No les puedo compartir el archivo porque a menos que tengan el mismo Simulink que yo tengo 2019B. Si tienen versión inferior, no les va a abrir. Si tienen versión superior, sí les va a abrir el mismo que yo les estoy pasando, igualito. yo tengo el 2017B. Entonces no les corre. Pues a medida que esto, yo lo vaya montando, pues voy viendo la clase. Mira, Ok, entonces, bueno, mañana igual vamos a hablar un poco, vamos a continuar hablando de filtros, pero pues quiero pues que intentemos montarlo. Entonces, este es el trifásico
Básicamente es saber dónde vamos a ubicar los medidores, el del voltaje, el de corriente de la entrada, corriente de la salida, la fuente controlada de corriente, 60 grados, 120 RMS cada una de ellas, desfasadas 120 grados entre sí. Listo, para los diodos les voy a agrandar acá para que vean los valores. ¿Sí se alcanza a ver, Eric? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Entonces, para que tomen nota, por favor. Me dicen qué otros valores necesitan para mostrarles, por favor. La fuente controlada no se altera. No, las fuentes controladas no se alteran, Eric. Los valores los estamos dando, solo el valor de entrada se les deja todo así. El negativo lo ponemos a tierra. Este y acá. Y acá en la entrada le vamos a colocar el valor del filtro que estamos haciendo. Incluso este mismo trifásico lo podemos probar pues, a partir del análisis de Fourier utilizando el bloque Fourier. ¿Dónde encontramos los bloques? Vamos a buscar las herramientas del Simnescape, eh, tecnologías especializadas, Power System, y ahí vamos a encontrar la mayoría de los elementos. ¿Listo? Entonces ya vimos el diodo, las fuentes controladas no se alteran, me falta acá es la carga RL, ¿cierto? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, señora. Ok. Ingeniera, el valor de las etiquetas del filtro que va conectado a la fuente controlada es lo mismo para todos. Ay, se me... Estas etiquetas, Eric, Sí, señora. las etiquetas solo van a guardar los nombres de lo que estamos calculando acá abajo. Acá no. Estoy sin mouse y es un poquito más complejo para manejar porque no estoy acostumbrada. Acá, Eric, las etiquetas solo me están guardando el nombre del filtro que calculamos. Estos valores de acá. ¿Listo? Y respondí su pregunta.
Sí, señora. Ok. Bueno, muchachos, díganme qué les falta para ver, para poderles acomodar acá la pantalla. Bueno, entonces vuelvo y les repito lo que les dije ahorita. La idea es que vamos a tratar de montar los, la simulación esta que tenemos acá en Simulink para que me regalen pantallazos. Eh, vamos a mañana continuar hablando de filtros un poquito y viendo pues cómo les ha ido con esto y vamos a, para el examen final, que sería el jueves de la próxima semana según la fecha que está programada, vamos a evaluar, a trabajarlo con un cuestionario en el PLAT de unas presentaciones que están subidas en lo que se refiere a armónicos y a las normas y un artículo que les dejé, que les había dicho que se lo subí desde la semana pasada, que es el que me resume o me habla de manera más específica los puntos de las normas que aplican a toda esta parte del análisis de armónicos, como es la reglamentación en Colombia. ¿Ok? Entonces, mañana vamos a cerrar la materia hablando de estas, terminando lo que se refiere a estos filtros y terminando lo que sería esta actividad por parte de ustedes. Entonces, vamos a dejar acá. Mañana nos vemos pues puntualitos. Espero que por favor ingresen con el Simulink abierto porque él se demora mucho cargando para que podamos ir mirando lo que están haciendo, si tienen algún error, qué les está pasando, qué conexiones están haciendo y poderlos ir corrigiendo al mismo tiempo, ¿vale? Listo, ingeniera. Entonces vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy y continuamos mañana para dar cierre a la asignatura por este semestre. Ok, ingeniera. Listo, ingeniera, que esté bien. Listo, señores, hasta luego. Hasta luego. Pase buen día. Igualmente, Eric. Hasta luego, ingeniera, que esté muy bien.